Bueno, pues comenzamos, ¿os parece? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Calderón, soy el director de Empresas y Organizaciones de la COE. Y en primer lugar, pues quería agradecer, Óscar, a Yeti, la participación y la coorganización de esta jornada tan interesante sobre cómo digitalizar la industria alimentaria, la industria 4.0, que además es la segunda jornada que hacemos recientemente con vosotros. Y como muchos de vosotros sabréis, pues Yeti es una empresa muy importante, con sedes internacionales, que además está muy focalizada en el ámbito de la digitalización y en el ámbito de la innovación, ¿no? También agradecer pues especialmente a FIAP, a Eduardo, vuestra participación, la gran patronal del sector de la alimentación y las bebidas, ¿no? Que además estáis integrados también en la COE y con los que tenemos una relación muy cercana. Y también pues agradecer a Marta Romera, a Siro Foods y a Delis, que son empresas que además, oye, dentro de esta mesa redonda, pues van a poder ejemplificar, ¿no? De una manera muy concreta y muy práctica, pues las iniciativas, ¿no? Que en cada una en su ámbito de actuación están llevando a cabo dentro de la industria 4.0, ¿no? Bueno, nosotros desde la COE, que como sabéis, pues somos un gran lobby que aglutina pues a 170 organizaciones sectoriales, 50 y pico organizaciones territoriales y luego un número muy importante de empresas, ¿no? que están también directamente asociadas a la COE, como es el caso de Agiti, ¿no? Nosotros creamos un documento de la industria 4.0 hace dos años y medio, 3 años aproximadamente. Fue un documento y fue el libro blanco, ¿no? De la industria 4.0, que además presentamos ante el Congreso de los Diputados con los diferentes portavoces de industria de las diferentes fuerzas políticas, ¿no? A través de Josep Sánchez Libre hicimos una gran jornada y la verdad que tuvo bastante éxito. Muy sorprendente además, ¿no? Yo tuve la oportunidad de acudir y muy sorprendente ver cómo las señorías, ¿no? Sus señorías, pues hacían suyo, ¿no? Pues parte de esos posicionamientos que desarrollábamos desde la COE en este libro blanco de la industria 4.0, ¿no? Lo que nosotros visualizamos como COE es que al final la industria 4.0 permite, pues en primer lugar, un incremento de la productividad, en segundo lugar, una toma de decisiones más eficiente, en tercer lugar, pues tener procesos productivos mucho más optimizados y mucho más eficientes. Favorece también, creemos, la comunicación directa entre los clientes y las organizaciones y también disminuye el tiempo de la fabricación, ¿no? Y por último, pues disminuye también de una manera importante el porcentaje de desperfectos, ¿no? Que se genera en la industria, ¿no? Por lo tanto, hay muchas ventajas. Estábamos hablando antes de la importancia que tienen los proyectos europeos también para fomentar iniciativas e impulsar proyectos que permitan, ¿no? A las empresas y a las industrias principalmente pues llevar a cabo iniciativas en el 4.0 y en ese sentido pues aquí tenemos desde COE muchas expectativas a través de nuestra oficina técnica de proyectos europeos, pues estamos impulsando a través de la plataforma COE por Europa y a través de la interlocución que tenemos con el gobierno, pues que verdaderamente las diferentes iniciativas, ¿no? Que se van a desarrollar en el ámbito de los fondos europeos, pues verdaderamente tengan iniciativas que ayuden al sector privado, que buena falta nos hace, ¿no? Yo sin más, pues dar las gracias a Giti, al resto de ponentes, a los asistentes y Óscar, cuando quieras, pues tuyas la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier. Gracias por la introducción y gracias también por poder estar con vosotros coordinando esta sesión. Yo creo que son muy interesantes. Como tú dices, la COE hizo, antes de esta pandemia desgraciada que todos hemos tenido que vivir y convivir, este libro blanco que nos ayudó mucho, ¿no? Porque tú dirás que la pandemia es un desastre para todos, pero lo que sí ha dejado claro la pandemia es que nadie hoy pone en duda que las fábricas o cualquier proceso industrial se tiene que digitalizar. Sí, y es una pena decir que la pandemia ha llevado algo positivo al mundo, ¿no? Yo creo que no lo ha llevado y solo nos ha traído desgracias, pero sí nos ha ayudado a entender que el mundo está cambiando, que hemos de hacer las cosas de una manera diferente y vosotros en la COE, en ese libro blanco que dices que presentasteis a sus señorías y que las señorías se lo hicieron suyo, pues fue un trabajo enorme que en el sector os agradecimos mucho porque entonces era novedoso. Hoy el libro blanco no haría nada más que confirmar lo que ya todo el mundo sabe y nadie tiene que convencerse de que es imprescindible la digitalización en las fábricas o en cualquier proceso de una empresa, ¿no? Esa parte que antes era una guerra que nos costaba de convencer a las empresas de tener que invertir en digitalización, la pandemia lo ha arrasado como otras cosas y ha quedado claro de que hoy día los negocios sin digitalizarse, sin hacer una transformación digital, es difícil que puedan subsistir y ese mensaje sí ha llegado a todos sitios y no hay nadie que tenga esa duda
Lo que pasa es que cuando ya tienes no duda, pues se genera la duda de decir cómo lo hago, ¿no? Y creo que estas sesiones que organizamos con vosotros y con Fiat, pues pueden ayudar. Hoy vamos a tocar el tema del sector de alimentación, que es un sector más, que todo lo que hablaremos pues es transversal a las fábricas en general, pero lo vamos a focalizar mucho en el sector de alimentación y vamos a ver cómo, con un panel de invitados que tenemos en la mesa redonda y que vamos a coordinar y todo esto, pues vamos a ver qué ideas se aportan en cómo automatizar y cómo buscar la fábrica interconectada, que todo se hable con todo y que al final una máquina que solo se hablaba con máquinas y que al final salían informes en papel, pues eso transforme en que ya no hay papel, en que ya no hay comunicación de personas, sino que todos nos hablamos y el Internet of Things, todo lo que sería conexiones, pues nos permite que la fábrica esté digitalizada, que quede sin papel, que quede todo integrado, que la integración eso con expediciones, con pedidos, con almacenes, pues sea inmediato, etcétera, ¿no? Yo tampoco quiero alargarme más, solamente agradecer a la COE que haga estas actividades que creo que son tan buenas para el sector y para todos los asociados y también para todas las empresas que están aquí escuchándonos hoy. Y evidentemente agradecer a nuestro panel de expertos que luego nos van a dar sus opiniones sobre los temas que va a moderar Eduardo Cotillas, al que le pasaré la palabra en un momento. Eduardo es director de I+D+I del FIAP, que con lo cual tiene una experiencia, su día a día está en este sector, en el sector de la alimentación y en los problemas que estamos teniendo o que están teniendo todas las fábricas y por lo tanto será un excelente moderador. Yo sin más me quedo hasta el final para hacer el cierre contigo, Javier, pero ahora ya le doy la palabra a Eduardo. Eduardo, tu tiempo, tu mesa y tú presentas a los invitados y que nada, escuchando para aprender de vosotros. Adelante. Fenomenal, pues muchas gracias, Óscar, por la oportunidad que nos des desde IGT. Muchas gracias, Javier, también en COE, que ha coordinado fantásticamente bien el webinar de hoy. Desde la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, como bien decíais, somos muy conscientes de todo lo que supone la brecha digital y de cómo muchas de las empresas del sector ya han cubierto, o al menos en parte, este recorrido, ¿no? Y desde luego son muy, muy conscientes de todas las temáticas en digitalización. Hoy vamos a hablar también de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, de Big Data, de blockchain, de gemelos digitales. Probablemente, bueno, pues la mesa que nos acompaña hoy es muy, muy consciente de toda ella. Nosotros también, a nivel de la Federación Española de Industria de Alimentación y Bebidas, ostentamos la Secretaría General y la presidencia de la plataforma tecnológica Food for Life Spain, donde recibimos, la verdad es que muchísimos inputs de la parte de la ciencia, de la parte de los centros tecnológicos, y muchos de ellos nos acompañan hoy en este webinar. Sin duda, yo creo que una buena invitación desde aquí os la lanzo para que os acerquéis a Food for Life Spain como un buen punto de encuentro. Y sin más preámbulos, voy a pasar a presentar a las personas que nos acompañan hoy. Os pido, si os parece bien, una primera ronda de presentación de 2-3 minutos de cada una de vuestras entidades. Un poco, por favor, comentadnos vuestras líneas de actividad y luego concretamos un poquito más a nivel tecnológico. Entonces, hoy nos acompaña representando a IGT, Miquel Melero, que es el Solution Leader de Smart Factory de IGT. Buenas tardes, Miquel. Cuéntanos un poquito desde IGT cómo veis el panorama general de la digitalización en el sector, de la IAB o en general. Bueno, lo que vemos es que realmente la digitalización tiene mucho que aportar, ¿de acuerdo? Porque precisamente en estos tiempos de pandemia lo que se busca mucho es reducir costes y maximizar la producción, ¿de acuerdo? Y para eso hoy en día hay muchas herramientas, desde sistemas MES, sistemas de gestión de la planificación o la analítica avanzada, que realmente tiene mucho que decir y mucho que aportar. Y es lo que intentamos, ayudar a las empresas a ganar esa competitividad, ¿de acuerdo? En base a soluciones tecnológicas avanzadas. Muy bien, muchas gracias, Miguel. A continuación tenemos también esta tarde con nosotros a Rubén Arce, que también es viejo conocido de la casa. Comentaros que las tres empresas que hoy traemos como casos de éxito del sector agroalimentario también pertenecen a Food for Life Spain. Rubén Arce es el director de tecnología de Bodegas Familiares Matarromera. Buenas tardes, Rubén. Cuéntanos un poquito brevemente a nivel introductorio qué hacéis en Matarromera a nivel de digitalización, por favor. Pues
Buenas tardes, Eduardo. En primer lugar, agradecer la participación y el contar con nosotros en este debate a IGT, a COE y a FIAB. Y bueno, comentaros un poco lo que es Bodegas Familiares Matarromera. Es un grupo agroindustrial, el cual está compuesto por 9 bodegas, las cuales están a lo largo de 6 denominaciones de origen: Ribera, Rueda, Rioja, Ribeiro, Cigales y Toro. Y luego tenemos una destilería, una almazara, en la cual fabricamos aceite de oliva virgen, y luego tenemos una planta de construcción, además de sistemas de tiendas de enoturismo. Y todo esto, ¿cómo hemos hecho nosotros la introducción a la transformación digital? Pues en un primer momento, sobre todo, lo que hacemos es focalizarlo en las personas. Nosotros creemos que la focalización de la transformación se realiza a través de las personas. Hemos puesto el foco en ellos y a través de una diversificación en el modelo de negocio y en la cadena de valor, hemos unido nuevas tecnologías como las que habéis comentado anteriormente y hemos definido 3 focos de trabajo, que son: uno de ellos es la agricultura de precisión, otro de ellos es la consecución de la bodega eficiente y otro de ellos es el marketing y la atención al cliente. Y a partir de ello hemos generado diferentes tecnologías como son, por ejemplo, el IoT, el Big Data, el Cloud Computing y otra serie de tecnologías que las abordaremos más adelante. Fenomenal, Rubén. Muchas gracias por la introducción tan interesante. Contamos también esta tarde con la participación de Cerealto Zero Foods con Juan Manuel García Dujo, que es el director de transformación digital. Buenas tardes, Juan Manuel. Por vuestra parte, ¿qué tal? ¿Cómo veis en general el panorama de la transformación digital desde Cerealto Zero? Buenas tardes a todos. Reiterar el agradecimiento y que a participar a esta mesa redonda, a poder aprender todos de todos, que yo creo que es lo que siempre aporta más valor, ¿no? Cerealto Zero Foods, empresa de agroalimentación. Nuestro foco es la transformación de producto del cereal, principalmente del trigo, en diferentes productos alimenticios, desde pasta alimenticia, galletas, cereales de desayuno y snacks. Tenemos presencia en 5 países y 7 ubicaciones productivas, ¿no? A todas ellas las damos ese servicio de digitalización, de transformación digital, de sistemas, y lo que nos hace ver la digitalización y la transformación pensando en tres áreas, ¿no? Primero, la tecnología como ese facilitador para ese negocio. ¿Qué tecnologías son las que hay que utilizar? ¿En qué entorno? ¿En qué necesidad? Luego, el proceso, yo creo que es básico. ¿Qué proceso vamos a transformar, a digitalizar, a eficientar con la tecnología? ¿Cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a simplificar? Y luego, personas. Las 3 están en el mismo nivel. Creo que es crítico que las personas son las que aportan ese valor a la tecnología, las que son transformadoras de su know-how en valor utilizando la tecnología, ¿no? Por lo tanto, las personas son críticas porque hay que formarlas, hay que enseñarlas, hay que ayudarlas y acompañarlas para que este mare magno de tecnología que tenemos hoy en día no nos sobrepase a todos, ¿no? Y luego esta visión de 3 ejes, al final lo trasladamos en diferentes grupos de trabajo o acciones que dan servicio a toda la compañía, ¿no? Evidentemente a la producción, a las fábricas, donde tenemos que implantar sistemas desde avanzados de conexión con las máquinas para obtener esos datos hasta más tradicionales para gestionar los procesos productivos, ¿no? Un mes o sistemas de control de la trazabilidad críticos en nuestro negocio, ¿no? El mundo de las oficinas es imprescindible digitalizarlo y hay también un grupo de trabajo muy en el ámbito de las finanzas, de la eficiencia del mundo de la digitalización de la oficina, con implantación de nuevas tecnologías que mejoran esos procesos, y luego toda la parte de personas y que son los colaboradores que están en nuestro día a día, ¿no? Pues que hay que pensar cómo nos relacionamos con ellos como compañía, ¿no? Esos 3 ejes con un soporte muy importante de comunicaciones, de seguridad, de áreas que consideramos commodity hoy en día, pero que realmente es esa base sobre la que se construye el resto del edificio. Muchas gracias, Juan Manuel. Y también contamos hoy con Aldelis, con Jorge Pina,
que Jorge es exactamente el director de IT, de Tecnologías de Información en Aldeliz. Buenas tardes, Jorge, también a ti. Buenas tardes, Eduardo. Una breve presentación, por favor, cuéntanos. Bueno, reitero el agradecimiento a todos por poder formar parte de esta mesa redonda y os explico un poco la marca Aldeliz. Bueno, pues Aves Nobles es una empresa familiar fundada en 1990. Realizamos productos elaborados y precocinados de carne de ave. Pertenecemos al grupo Padesa y gracias a esto nos permite controlar toda la cadena de valor de nuestros productos, desde los piensos, el nacimiento y crianza de los pollitos y los pavos, el despiece, la transformación y elaboración y la distribución a clientes. Nuestros productos, que contamos con más de 450 referencias, las tenemos categorizadas por frescos, productos adobados, empanados, carnes elaboradas, platos preparados y conserva. Y luego en Aldeliz pues contamos con unos pilares básicos que es fundamental, son los fundamentados con la responsabilidad social, la calidad, el I+D+I y la tradición culinaria, ¿no?, que nos precede. De ahí que, bueno, nuestro plan de digitalización está principalmente enfocado en el control de toda la cadena de valor de nuestros productos, o sea, tanto como el control, la selección de materia prima, la calidad y la trazabilidad. Entonces, actualmente estamos inmersos en 4 retos o 4 grandes proyectos, en el cual contamos con un primero que es Avisan. Este nos permite, es capaz de monitorizar de manera continua todas las publicaciones de fuentes digitales, redes sociales, para poder extraer ese conocimiento del consumidor, y así nos permite en esa toma de decisiones para el departamento de I+D el poder desarrollar nuevos productos. Todo esto está basado en una tecnología de Big Data. Luego tenemos un segundo proyecto que es Avichan. Nos ayuda en esa realizar una estimación de la demanda del producto a corto plazo. Entonces, para ayudar en esa planificación de la demanda de producción, ¿no? Así nos permite mejorar y optimizar los almacenes para evitar roturas de stock y garantizar el suministro a nuestros clientes. Al mismo tiempo, ha introducido un poquito la tecnología blockchain en lo que es la cadena de suministro de la materia prima de la carne de ave. Luego tenemos un tercer proyecto que es el proyecto Conoce. Es un proyecto que pretende ser referente en el sector porque contempla las demandas que realiza el consumidor, poniéndolo en el foco en sus emociones. Está muy alineado sobre todo con el primer proyecto que os he comentado, con el Avisan, y su tecnología está basada también en inteligencia artificial y Big Data. Y por último, este es uno que empezamos el año pasado, a finales, es el proyecto Invisibles. Es un proyecto que además del software también entra un poco la acción de la máquina, ¿no?, del hardware, porque lo que nos permite este equipo es la detección de forma temprana de peligros físicos de baja densidad, alérgenos, especias en la elaboración de derivados cárnicos. Esto está basado ya en visión hiperespectral, rayos X e inteligencia artificial. Casi nada, Jorge, también. Casi nada. Muchas gracias. Casi que están ya dichos muchas de las palabras técnicas que yo creo que todos los espectadores esperaban encontrar hoy. Me dirijo a todos vosotros en este sentido. Como habéis recibido un mensaje, podéis dirigir las preguntas a través del chat a cualquiera de los 4 ponentes y luego posteriormente se las haremos llegar y las contestaremos al final de la discusión, del debate que se genera ahora. Bueno, yo creo que contamos con 3 muy buenos ejemplos. Simplemente a modo de resumen, contamos con empresas tamaño pyme, cadenas de valor completa en el sector vitivinícola y algo más, sector aceitero y cosmético, etcétera, con Matarromera. También en entornos de exportación también muy potentes. Contamos con una empresa de tamaño grande también como Cerealto, que tiene negocio a nivel internacional, y también contamos con toda la cadena de valor, en este caso el sector cárnico, el sector Aves Nobles, como comentaba, pollo, pavo, fundamentalmente, entiendo, Jorge, en vuestra casuística. Quizás por comenzar el debate, Miquel, no sé, me atrevería a comentarte cuál es tu punto de vista a nivel de digitalización de la fábrica, en alguna tecnología concreta. ¿Cómo ves o qué visión tendrías tú o qué aplicarías primero a la industria alimentaria? ¿O cuál es ahora mismo el punto de partida o el punto en el que nos encontramos ahora mismo durante la pandemia?
Yo creo que la industria alimentaria es de las que mayor nivel de digitalización tiene ya. Yo creo que la industria alimentaria y de bebidas ha pasado ya la época del papel. Tienen sistemas MES, tienen sistemas ya digitales, ¿de acuerdo? Algunos ejemplos hemos comentado, previsión de la demanda también, sistemas de planificación avanzada. Y quizá el siguiente paso, depende también un poco del nivel de madurez de cada empresa, pero sí que el siguiente paso es un poco el aprovechar todos los datos que se generan en una planta industrial, que son muchísimos. Ahora mismo no se aprovechan, yo me atrevería a decir, ni el 5% de esos datos. Todos esos datos, hoy en día existe tecnología como para poder analizarlos, hacer un análisis multivariable, ¿de acuerdo? Y en el tiempo en el cual podamos extraer una información muy valuosa a partir de esos datos. De los datos de proceso, de los datos de calidad, de los datos de tiempos en los que tardamos en hacer cada uno de los procesos, de la materia prima, de todo eso se puede extraer patrones, ¿de acuerdo? Lo que se conoce también como gemelo digital o golden batch, y en el cual nosotros podemos marcar un lote de referencia que sea nuestra mejor fabricación posible en base a nuestro histórico y que esa sea nuestra referencia para todos los posibles lotes futuros. Y que en cuanto haya una desviación respecto a ese lote de referencia, que nos avise para poder corregirlo. Eso para mí es un poco el futuro o el presente inmediato que tiene la industria de la alimentación, ¿no? El aprovechar todos los datos que se generan actualmente en una planta industrial, que son muchísimos, ¿de acuerdo? Porque hay mucho PLC, hay mucha automatización, se ha dedicado mucha inversión a automatizar, lo cual está muy bien, pero realmente tenemos mucha fuente de datos que tenemos que aprovecharnos, ¿no? Porque realmente se puede extraer muchísima información de ahí. Sin duda, Miquel, yo me atrevería a hacer también una pregunta similar a Rubén. En el caso de Matarromera, que vosotros también contáis, evidentemente, con el sector primario, con la producción vitivinícola fundamentalmente, ¿cómo os afecta todo lo que comentaba Miquel en el sentido de, efectivamente, automatizado? El sector está, yo creo que en un buen estándar, pero en vuestro caso entiendo que también a nivel agrícola, a la hora de comportarse como materia prima, ¿cómo valoras todo esto? ¿Cómo lo veis desde el punto de vista digital en Matarromera? Pues nosotros desde el punto de vista digital lo que hemos hecho es llevar la transformación en nuestro sector en tres patas fundamentales. Una es la parte de agricultura, en la cual dentro de la agricultura lo que estamos haciendo a nivel de industria 4.0 sobre todo es transformar, como ha comentado Miquel, los datos. Es decir, estamos intentando automatizar todos los datos que nos provienen de campo a través de sensórica IoT, y luego a través de sistemas que estamos introduciendo en los propios aperos o tractores. Y todos estos sistemas lo que estamos haciendo es subirlos a una nube de datos, a un Big Data, y con ellos estamos procesando información. Es decir, desde este punto de vista lo que estamos tratando es de dar información a nivel de Big Data a la parte directiva y luego, por otro lado, facilitar el trabajo a los operarios. Por otro lado, dentro de la parte que nosotros consideramos bodega eficiente, ya en las propias sedes, ahí sobre todo estamos trabajando sobre sistemas de gestión eficiente, sistemas en los cuales lo que pretendemos es obtener una transformación en función de los requerimientos que nos presentan la gente que está dentro de nuestras sedes. Y ahí, por lo tanto, lo que hemos identificado son valores de transformación industria 4.0, como es la gestión de la energía, el control de la producción, en los cuales vemos los puntos de mantenimiento críticos y los logramos obtener los datos, la prevención de riesgos, para nosotros es una parte muy importante, la depuración, las plantas depuradoras, la gestión solar fotovoltaica, por ejemplo, con nosotros en todas las sedes tenemos definidas plantas solares, o los sistemas de iluminación. Todo eso lo llevamos a una plataforma Big Data y obtenemos datos de ellos. Y luego, por otro lado, para nosotros también consideramos importante una transformación en la propia parte de información hacia el cliente. Obtenemos toda esa trazabilidad y toda esa información dentro de nuestra planta y se la trasladamos a nuestro cliente final, ya que es una cosa que nos demanda diferenciación con mismos grupos dentro del mismo sector y la calidad como la obtenemos, y por lo tanto lo que tratamos es de obtener a través de esta transformación digital información hacia el cliente. Un poco también la misma pregunta, Juan Manuel, fundamentalmente a nivel de lo que son procesos industriales, por así decirlo, la parte más de digitalización de la fábrica. Has comentado antes que tanto tecnología por un lado como proceso por otro lado para cereal alto Siro es importante, ¿no? ¿Puedes profundizarnos alguna tecnología un poquito más en detalle, por favor?
que utilicéis vosotros ahora mismo en vuestros productos, la producción de productos. Hemos hablado parte ya todos de ello, ¿no? Es importante esa conectividad con las máquinas para poder obtener en tiempo real esos valores que antes estábamos obteniendo a mano, ¿no? Sobre esas líneas estamos trabajando. Cómo conectarnos a nuestras líneas productivas, cómo obtener de líneas que no estaban pensadas para conectarse a un Big Data y reportar información, esos datos, y cómo cuadrarlos con los procesos productivos, ¿no? Con los procesos y con los datos que estaban en el sistema, en el ERP, donde estaba toda la trazabilidad, todos los lotes, todo el proceso y las órdenes de producción, cómo cuadrarlos para poder aportar el valor a ese dato que recogemos, ¿no? Cómo llegar a una conectividad a la línea, obtener ese dato, subirlo a un cloud, procesarlo, analizarlo y ponerlo en valor. En esa línea, una de las iniciativas que se ha desplegado ya en varias líneas, y no ya en formato piloto, sino algo mucho más estandarizado, es la obtención del OE en línea de una forma más sistematizada en partes de línea que no estaban pensadas en un origen para ello, ¿no? Al final, esa visibilidad de la producción, de los tiempos de paradas, de las eficiencias en esos tiempos de parada, nos ha obtenido ya retornos que han dado justificación a esas implantaciones, ¿no? Al final, el poder visualizar de una forma clara todas las paradas, los tiempos que te llevan, te permitía poner en valor y encontrar qué fallos o en qué áreas era más fácil mejorar, ¿no? Era una de las derivadas de ese proyecto. Igualmente, otra de las cosas que estamos desplegando y que hemos trabajado desde hace mucho tiempo es la eliminación del papel, ¿no? Una iniciativa que se implantó en la planta es la eliminación de todos los papeles que antes llevaban la trazabilidad, la captura de variables de procesos, las órdenes de fabricación. Todo se llevó a un sistema digital enlazado directamente contra el ERP y en tiempo real, ¿no? Lo que nos permitía mejoras en la eficiencia y en todos los procesos. En torno a ese framework sí hemos desarrollado luego otras metodologías de trabajo, ¿no? Metodologías pensadas en el proceso, procesos Lean, metodologías de 8D, de mejora continua, para poder, bueno, pues lo que antes podían hacer las personas en papel y de una forma más descentralizada, tenerlo en un sistema homogéneo, con mayor calidad de datos, con mayor velocidad, no solo para hacer mejor el proceso, sino para obtener mejores conclusiones y poder buscar esa calidad continua, ¿no? Que es lo que siempre queremos, ¿no? La calidad de nuestro producto y asegurar esa calidad del producto. Gracias, Juan Manuel. Jorge, te voy a cambiar un poquito la pregunta, si me permites. Más que profundizar las tecnologías, por ejemplo, vamos a dar un repaso muy rápido, si os parece bien, a los 4 por las tecnologías, que yo creo que las personas que están asistiendo al webinar también lo agradecerán. Por ejemplo, en el tema de Big Data, que lo ha comentado Rubén y lo has comentado también tú en la introducción de Aldelis, el hecho de que todos al final estéis basados en materia prima de carácter biológico, evidentemente, conlleva que desde que el Big Data se implementa ya dentro de vuestras producciones, digamos que el manejo de toda esa información evidentemente es diferente. ¿Puedes profundizar un poquito más en esto? Creo recordar que has comentado en tu caso que era el proyecto Avisan y también la parte de Conoce, ¿no? Eso desde otro punto de vista que dejamos para más tarde, si te parece bien. Pero profundiza un poquito, por favor, en Avisan, que es el tema de Big Data digamos, del punto de partida de los procesos. Lo que es la captura de datos, sí. A ver, pues nosotros, ¿qué ocurre? Que al final, pues en todas las plantas de producción del sector alimentario hay millones de datos porque están los clicajes de los productos, entrada de mercancía, salida, los procesos, los consumos, todo lo que son los inputs de calidad. Entonces, todos estos datos que al final se generan pues, por todas las diferentes zonas de la empresa, claro, necesitábamos primero organizarlos. Y al mismo tiempo que los organizábamos, que eso al final, pues bueno, gracias a estas herramientas de Big Data te permite un poco organizar, extraer y luego ya subir a un BI para que, pues bueno, la dirección pueda estudiar esos datos. Estábamos en una parte en la cual necesitábamos anticiparnos a lo que el consumidor necesita. ¿Por qué? Porque al final, pues bueno, todo el mundo quiere comer o queremos comer productos más sanos, con una serie de ingredientes novedosos, con una serie de técnicas novedosas. Entonces, claro, la gente opina, piensa, busca en las redes sociales
qué es lo que le gustaría probar, comer, que fuera más saludable, más sano, que fuera, pues, entonces, ¿qué ocurre? Que gracias al proyecto de Avisan podemos extraer todos esos datos a través de unas palabras clave. Qué producto va a ser no mejor, sino el que el consumidor va a buscar. Pues, por ejemplo, desde poder tener una hamburguesa, que a veces dices, venga, vamos a lanzar una hamburguesa. Esta hamburguesa, ¿qué ingredientes ponemos? Pues bueno, ahora está de moda, pero venga, pues el calabacín, o está de moda la espinaca, pues se genera ese producto con esos ingredientes y además se puede estudiar ese incluso formato de venta en el cual el consumidor está requiriendo. Pues dice, a ver, yo quiero un formato que sea de un número de unidades determinado, un peso de unidades determinado, y gracias a esta información que hoy en día pues todo el mundo comenta en redes sociales, en internet, en blogs, nos permite lanzar ese producto. Porque si no, hoy en día dices, vamos a ver, ¿qué producto lanzas? Pues hay tanta cantidad de ingredientes, subingredientes, que a la hora de crear un producto pues cuesta mucho tiempo, es mucho esfuerzo, mucho I+D. Y bueno, pues este proyecto nos ayudó sobre todo en podernos anticipar y poder elegir desde qué ingredientes voy a utilizar en el nuevo producto, qué tipo de envase voy a utilizar, cuántas unidades voy a sacar, incluso vamos hasta en la etiqueta, ¿no? Que al final todo eso es lo que te va a hacer el pack de que en el lineal pues el consumidor te lo compre. ¿Cómo ves tú todo esto, Miquel? Más allá solamente de Big Data, todo lo que es la analítica avanzada sobre datos, en temas de inteligencia artificial, de machine learning, ¿cómo percibes que es el estándar ahora mismo de la industria alimentaria? ¿O cuáles crees tú que son las tendencias? ¿O qué soluciones o cómo crees que podría ayudar esto a los procesos? Bueno, en realidad, estandarizado ahora mismo no creo que haya, porque es una tecnología bastante novedosa. Lo que sí que es verdad es que hay, digamos, diferentes players, ¿vale? Diferentes soluciones que son ahora mismo las que van en cabeza. Unas son las típicas que todos conocemos y utilizamos para otras, como puede ser pues, Microsoft con Azure, AWS con Amazon o la misma Google, pero también existen otro tipo de herramientas, ya sean más pequeñas, sectoriales, pero también monstruos, como puede ser, por ejemplo, SaaS, que realmente lo que te permiten o lo que intentan es democratizar este acceso a la analítica avanzada, ¿no? Que no tengas que ser un data science para poder realizar este análisis, aunque sea un análisis estadístico básico, ¿vale? Pero una vez que has superado el paso de, bueno, ya tengo todos mis orígenes de datos accesibles, tengo una plataforma Big Data y realmente tengo toda la información. Ahora, ¿qué hago, ¿no? Con todo esto? Realmente nuestro enfoque o el enfoque que creemos que sea adecuado, que creo que lo ha comentado también Juan Manuel, es un tema más de buscar ese reto de negocio, ese business case en el cual la tecnología sea un vehículo, pero no sea el fin. Entonces, realmente es, oye, yo quiero aumentar mi porcentaje, mi indicador OE un 2%. Quiero reducir mi número de mermas. Quiero hacer más fiable mi previsión de la demanda. En base a esos retos de negocio y con todos los datos que ya están recogiendo y están registrados, ahí sí que puedes hacer un proyecto y realmente tienes muy claro el retorno de inversión de ese proyecto, porque se puede cuantificar realmente un 2% de OE, se puede llegar a cuantificar también en dinero cuánto es eso. Entonces puedes hacer una inversión en una solución, una herramienta, teniendo muy claro qué te tiene que devolver esa herramienta a nivel de inversión. Sin duda has dado en el clavo, yo creo, Miquel, también evidentemente detrás de todas estas tecnologías están los proyectos y por supuesto el retorno que a nivel empresarial lo supone la aplicación de las mismas, ¿no? Yo creo que eso es fundamental tenerlo claro desde el primer minuto, ¿no? No solamente utilizar la tecnología por utilizarla, sino por supuesto el retorno económico o en coste de oportunidad, etcétera, que te puede suponer dentro de la empresa, ¿no? Me atrevería, si queréis, a dar un paso más allá en otras tecnologías, por ejemplo, en cuanto a gemelos digitales. Rubén, yo creo recordar, no sé si es hoy o en otro momento te he escuchado hablar de qué empleáis dentro de los procesos de Matarromera. Por favor, ¿nos puedes poner algún ejemplo o darnos algún detalle que tú veas quizás más explicativo, ¿no? de estas tecnologías, por favor? Por ejemplo, Eduardo, un ejemplo que has comentado, el tema del gemelo digital, y además de cara a lo que estamos ahora mismo sufriendo, de cara a la pandemia y al COVID, en nuestro sector, pues por ejemplo, el sector Horeca o el enoturismo, que estaba muy en boga,
pues sufrió realmente una bajada drástica de las personas las cuales se podrían desplazar a un lugar u otro. Nosotros, por ejemplo, con las visitas, pues bueno, nosotros vimos una tecnología como un medio de acercamiento al cliente final, y en ese sentido lo que hicimos fue la creación de un gemelo digital de toda la bodega. Es decir, nosotros, la bodega Emina y la bodega Matarromera, dos de las bodegas que tenemos, creamos un gemelo digital, y a través de ese gemelo digital lo que hicimos es potenciar que cualquier persona que no se puede desplazar a la bodega pueda tener una visión de cómo es la bodega. Y luego, a partir de ello, pues lo que realizábamos de forma física, como es la actuación en la bodega de catas y demás, lo podamos realizar a través de otros medios. Entonces, jugando con la tecnología, lo que hemos logrado es crear un gemelo digital para que puedan hacer una visita virtual y a la vez crear catas con nuestro producto. Ese es, por ejemplo, un ejemplo de tecnología llevado a las personas que hablábamos antes, a visualización de ellas. Y otro ejemplo, por ejemplo, de lo que comentas de gemelos, ya llevado más a sistemas, es el sistema de gestión eficiente. Nosotros lo que hemos pretendido es hacer que la bodega, igual que hemos hecho el gemelo, visualizarla de forma que las tareas que realiza cada una de las personas las podamos subir a un sistema y luego obtener información para darnos información de costes y sobre todo de rendimientos. Y en esta línea pues hemos generado un sistema en el que hemos mezclado las tecnologías de IoT, en las cuales capturamos datos en planta, los subimos a un sistema Big Data y luego eso lo visualizamos a través de gemelos digitales y de escadas en una plataforma, y obtenemos datos y parámetros los cuales nos permiten obtener datos en tiempo real de costes y distintos parámetros de la fábrica. Fenomenal, Rubén. La verdad es que el repaso que pegáis a las tecnologías, al final os preguntamos por una de ellas y os vais a todas porque yo creo que es algo común, ¿no?, que estéis comentando los cuatro, que es que las tecnologías es una herramienta que ya está siendo muy utilizada por vosotros, ¿no?, como responsables en todas partes, por supuesto por Miquel también, que las conoce fantásticamente bien. Juan Manuel, en vuestro caso, en tema de trazabilidad que comentabas al principio, que también es básico para vuestra actividad, ¿puedes profundizar un poquito más? ¿Qué te parece todo esto? Evidentemente, además, en vuestro caso entiendo que tenéis muchísimas referencias, por supuesto tenéis actividad a nivel internacional, un poco, profundiza un poquito en la idea esta, por favor. Al final la trazabilidad es básica, ¿no?, para cualquier empresa del sector alimentario, ¿no? Tenemos que tener en todo momento claro que el lote de nuestro producto acaba dónde y hacia arriba y hacia abajo, ¿no? En una gestión de infinidad de referencias, múltiples plantas en múltiples ubicaciones, era imprescindible tener ese sistema completamente automatizado, ¿no?, y centralizado y accesible y con unos procesos muy claros de cómo funciona, de qué funciona, de qué es consistente y de cómo obtener la información cuando hay una alerta alimentaria, ¿no? Procesos que hace 4 o 5 años se hacían en papeles, se digitalizaron, ¿no? Se digitalizaron no eliminando el papel, sino cambiando el proceso para que ese proceso partiera y en todo momento fuera registrado en un dispositivo informático, ¿no?, a través de paneles táctiles en todas las líneas de producción, a través de dispositivos móviles, pistolas o pequeños smartphones con lectores de códigos de barras que toman referencia y marcan todo el proceso de producción de nuestra línea, ¿no?, desde el proceso de amasado, donde se inician con los consumos y con su puesta en producción, previamente todo el proceso de inventariado previo, y luego todo el proceso de fabricación y de transformación de las materias primas en producto terminado y su expedición, ¿no? Cuando lo planteamos, siempre fue un reto de diseño, ¿no?, cómo definir algo que fuera homogéneo para todos los países, que fuera fácil de desplegar en todos los países y gestionar de forma centralizada, ¿no? Nuestro reto fue hacerlo con SAP, y una de nuestras decisiones, y fue un sistema que está pensado para el ERP, para el backend principalmente, cómo llevarle a la línea, ¿no? Cómo crear un entorno ofimático sencillo para los operarios y para la planta que pueda tener esos datos y capturar y gestionar esos datos de la productividad. Lo hicimos sobre SAP
y bueno, pues una herramienta que está desplegada, lo llamamos fábrica sin papeles, pues, no es nada original el nombre, pero sobre ese entorno nos permite eso, esa gestión completa del dato, ¿no? Y en tiempo real. Nos generan complicaciones, sí, muchas, ¿no? Esa dependencia de que la planta necesita una conectividad para tener acceso a SAP y poder operar, ¿no? Si no, bueno, pues esas complicaciones técnicas que la tecnología resuelve nos aportan luego una ventaja imprescindible de tener ese dato único, ¿no? Y ese dato único que sobre el cual luego vamos añadiendo servicios extra, ¿no? Pues como tomar esas variables de proceso, de ese proceso de fabricación, identificarlas y poder saber si se está saliendo de esos parámetros de calidad o no la producción, y detectar anticipadamente esos fallos de calidad, ¿no? O en un momento dado ciertos procesos unirles a través de datos de máquina en vez de datos de operario. Cosas que van haciendo que esa primera o ese primer objetivo, que era dotar a la fábrica de eliminar los papeles de la fábrica para asegurar la trazabilidad, ha ido creciendo hacia un entorno de trabajo digital. Muy interesante también, Juan Manuel. La verdad es que yo os diría que con todas las tecnologías nos podríamos tirar aquí horas con vosotros, porque sois un acervo de sabiduría. La verdad es que de cada una de las tecnologías podríamos estar hablando un buen rato, pero bueno, el tiempo es el que tenemos y bueno, no me quiero extender mucho más allá. Gracias también, Juan Manuel, por la visión. Y Jorge, a ti te preguntaría quizás por el tema de consumidor. Has hablado antes del proyecto Conoce, que creo que es un proyecto en consorcio financiado por CDTI. Ahí, aparte de tecnologías Big Data, de aplicación de los datos macro, entiendo que a partir del consumidor, ¿nos puedes profundizar un poquito más en lo que es todo el tema de toma de decisiones, etcétera? ¿Cómo lo valoráis dentro del proyecto? ¿O qué opinas? ¿O más bien, o qué derivadas va a conllevar todo esto a la hora de ir aguas atrás hacia la producción? Aguas atrás hacia la producción, nosotros, pues al principio, claro, tuvimos que, cuando digitalizas toda la planta, necesitas saber un poco qué capacidad tienes, tanto, sobre todo cuando tienes un producto con una fecha de vida tan corta, necesitas saber esa velocidad de reacción que te permite tu fábrica. Claro, necesitas tener datos de las máquinas, datos de eficiencia, como decía Juan Manuel, Rubén y Miquel. Todo lo que es el tema de input de datos, tenerlo digital. Entonces nosotros nos marcamos un objetivo principal, que fue todos los sistemas que teníamos un poco como satélites en la fábrica, los unificamos. Es decir, pues tanto hasta desde lo que es la parte de recursos humanos, el planificador, todo lo que es la gestión de planta, movimientos, entrada de mercancía, expediciones. Todo esto lo fuimos uniendo para tener una visión más real e incluso capaz de, bueno, pues tú sabes, cuando te entra un pedido hoy a las 10 de la mañana, saber a qué hora sale el camión, si lo puedes servir, si tienes la mercancía preparada, si esa mercancía se va a hacer, tener los tiempos reales de cuándo lo vas a terminar, e incluso predecir el mañana para saber cuánta gente necesitas por cada línea de producción para fabricar lo que tienes que fabricar. E incluso ante un desajuste bueno, pues como puede ocurrir una parada de una línea o una rotura de máquina, poder tener ese plan B de poder cambiar y migrar a otra línea, a ese personal, sin penalizar al cliente y garantizar esa cadena de servicio, ¿no? O sea, poder garantizar que no le va a faltar nuestros productos. Entonces, primero apostamos por esa digitalización completa a nivel interno. Todo esto lo hicimos con desarrollo propio, y luego ya pues necesitamos, ya que nos anticipábamos en nuestra planta lo que podíamos hacer, qué es lo que va a pedir el consumidor. Por eso ya pues se aplican tecnologías disruptivas para poder englobar o engranar ya incluso si ese producto es viable en tu planta, el tiempo que te va a costar hacerlo, las necesidades humanas que necesitas, las necesidades de máquinas que necesitas, para, bueno, el primer día que lances la producción, que ya sepas más o menos los tiempos, que tengas los tiempos calculados. Entonces, bueno, pues así empezamos. Así de sencillo y así de sencillo, evidentemente. Sí. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos. Yo, para terminar, alguna pregunta que os lanzo también, seguimos si queréis el mismo orden de nuevo. Bueno, sin duda sabéis que el sector de la industria de alimentación y bebidas fue declarado como esencial al inicio de esta locura del
del COVID-19. Nosotros a nivel de federación de FIAB, evidentemente, como imaginaréis, a nivel de gestión hemos estado trabajando, la verdad es que muy arduamente y muy intensamente durante todos estos meses. Vosotros, por supuesto, también. Yo creo que la garantía de suministro para todos los consumidores a nivel de España, pues yo creo que está ahí, ¿no? Y se ha demostrado sin duda, ¿no? Ahora comentaremos un poquito más en detalle. Por vuestra parte, Miquel, ¿qué opinarías en cuanto a la adaptación que ha tenido todo el sector? ¿Tú crees que las fábricas estaban preparadas para el cambio o hemos aprendido a base de golpes o ya estaba parte hecho? Evidentemente esto es muy heterogéneo, pero bueno, una visión global. ¿Qué opinas de un poco de cómo están preparadas las fábricas, en este caso del sector de industria de alimentación y bebidas, a nivel digital, entiendo, para afrontar el COVID? ¿Qué opinas? ¿O cómo crees? ¿O qué puntos te parecen positivos? ¿Cuáles te parecen que deberían haber estado un poquito más definidos ya? A nivel de planta, yo creo que sí que se tiene y de hecho se ha demostrado que en ningún momento ha habido falta de materia o de entrega, digamos, de productos. Lo que sí que es verdad es que todo lo que es la previsión de la demanda, yo creo que ha saltado por los aires, porque yo creo que ningún sistema era capaz de predecir lo que iba a pasar. Incluso pasados unos meses también es muy complicado poder realizar una predicción fiable bueno, que de aquí a 3 meses, ¿qué me van a pedir mis clientes, ¿no? Esa parte realmente es la que tiene más que mejorar, ¿no? Y luego quizá, no tanto a nivel de planta, pero sí el gran cambio ha sido el tema del teletrabajo en oficinas, ¿no? Y el trabajar en cloud. Toda la gente que trabaja en oficinas, en las empresas, pues han tenido que hacer turnos para no coincidir, han tenido que trabajar desde casa y ahí sí que realmente ha sido un cambio y los tíos que tenemos aquí también en la mesa redonda de hoy, supongo que lo habrán sufrido y que realmente a nivel de oficinas hoy en día pues todo el mundo trabaja directamente con su RP, con su Office 365, y solamente es un poco las dos cosas que veo que más se ha notado más el cambio. En planta propiamente sí que se han proyectos de digitalización en medio de la pandemia, pero yo creo que se partía de un muy buen nivel, digamos. Entonces, para mí es la previsión de la demanda y la parte esta de trabajar más en el cloud a nivel de oficinas. Totalmente de acuerdo, Miguel, con la segunda parte, evidentemente, de trabajar en cloud, trabajar en la nube, 365, sistemas equivalentes, yo creo que sin duda nos hemos adaptado, yo creo que todos, o prácticamente todos, o muchos de los que estamos hoy presentes en este seminario. Y la primera parte, evidentemente, de predicción de demanda es un tema más complejo, ¿no? Yo a Rubén le preguntaría, por ejemplo, también vosotros entiendo que tenéis un porcentaje bastante o pre-COVID en el canal Horeca, evidentemente. ¿Cómo ves tú un poco todo esto? ¿Cómo habéis redefinido quizá para llevar al retail? O bueno, ¿cómo ves las perspectivas en cuanto a tecnologías digitales que puedan abundar un poco en precisamente lo que decía Miguel, ¿no? Me parece bien lo del hecho de predecir o poder predecir o hasta dónde se puede predecir comportamientos de consumidor limitados evidentemente por la pandemia, etcétera. ¿Cómo ves el tema de la digitalización y el Horeca? ¿O qué opinas en ello, Rubén? Nosotros, bueno, y de cara a esto que hemos sufrido con la pandemia, pues hemos tratado sobre todo tres puntos fundamentales. Uno, el tema del teletrabajo, es decir, al principio era algo que, bueno, se hablaba pero no se pensaba, y de una semana a otra nosotros fuimos capaces de una empresa la cual prácticamente el 95% trabajaba en unas sedes, a ser al contrario, es decir, en algunos momentos el que el 95% de la empresa tuviera que trabajar fuera, y eso fue de una semana a otra. Entonces, por un lado, la capacidad de poder haber evolucionado hacia un sistema de trabajo como es el teletrabajo, que yo creo que es una herramienta que va a tender a quedarse. Es decir, no como un teletrabajo bajo la situación actual, en que se puede dar lugar a que el teletrabajo también puede dar valor y por lo tanto hacer un híbrido entre un trabajo en sedes y un trabajo digamos, en teletrabajo. Entonces yo creo que ese ha sido un punto de evolución y que nos ha dado valor. Otro punto es lo que comentaba también Miquel en la parte de la zona de fabricación. Nosotros teníamos también muy bien definido lo que son las formas de trabajo y las formas de procesamiento, de producción. Entonces, eso es lo que nos ha llevado de una parte lógica a una parte de más de predicción. ¿Y eso a qué nos ha dado lugar? Pues avanzar sobre todo en el business analytics, en la analítica de negocio, ser capaces de acercarnos cada vez más y con precisión en tiempo real
a las necesidades. Es decir, cada vez más, antes hacíamos una evaluación a unos límites temporales, pues igual de meses, y ahora mismo nos estamos acercando cada vez más en tiempo real. Tener herramientas que sean capaces de adaptarse a las necesidades en menor corto de tiempo. Es decir, ahora mismo, si nos sucede un problema, que tengamos una herramienta que sea capaz de retomar las órdenes de producción según el proceso que vamos a tener a lo largo de estos últimos 3 o 4 días. Ahí hemos evolucionado mucho. Y luego, por otro lado, de cara al cliente, nos ayuda mucho a establecer segmentos. Es decir, algo que teníamos ahí también sin visualizar, pues por ejemplo, en nuestro sector, el poder categorizar a lo que es al cliente en diferentes tipos de vino. Algo que antes no se veía, pues este último año nos hemos centrado mucho más en el cliente y hemos desarrollado herramientas pues, que nos ha dado lugar a sectorizar, pues, sobre todo a nivel de CRM, sectorizar a los clientes y acercarnos más a ellos, saber qué necesidades tienen a nivel de ellos mismos, qué es lo que prefieren y, por ejemplo, de un segmento que teníamos unas posibles personas, se han generado 6 o 7 segmentos con diferentes tipos ya de alimenticios y demás. Entonces, todo ello da lugar a esos cambios. Sí, no. Yo a Juan Manuel le preguntaría quizás, vosotros que también tenéis intereses fuera de España, ¿cómo os ha afectado a nivel global, a nivel grupo, a nivel fábrica, entiendo, en tecnologías digitales? ¿Ha sido diferente en distintas ubicaciones, ¿no? Más en España, menos? ¿Qué opinión tienes, Juan Manuel? Nosotros tenemos una de las plantas en Italia y eso nos ayudó. ¿Vale? La primera fase de la pandemia, pues hoy hace un año más o menos, el tener una planta en Italia que lo estaba sufriendo antes que nosotros, nos ayudó a adelantar medidas en las plantas de España, ¿no? Y a sentarnos a pensarlo antes, lo cual fue una ventaja que luego fuimos notando, ¿no? A nivel tecnológico, yo creo que no ha habido una gran afectación en la planta, como decía algún compañero antes, ¿no? Al final había que, el operario tenía que ir a la planta, el colaborador tenía que ir a la planta a seguir haciendo las galletas, ¿no? Eso no lo podemos hacer desde teletrabajo, ¿no? Nos ayudarán reflexiones a la hora de contener esas primeras semanas los casos de riesgo, ¿no? O reducir los riesgos, medidas o reflexiones que vienen de la tecnología. Y de la ciberseguridad, ¿no? Cómo segmentar las plantas, cómo segmentar los turnos, cómo mirar puntos de contacto, ¿no? Y ese tipo de reflexiones, pero no eran reflexiones tecnológicas o no eran necesidades de una tecnología, ¿no? Al final, la planta tenía que seguir operando. La demanda era una locura y eso también lo hemos comentado y no hay tecnología que lo hubiera predicho, ¿no? Y en el cómo ha abordado el COVID en el resto de países es muy similar, ¿no? Al final, en el campo, las medidas de protección en la planta, el aislamiento, las barreras físicas, minimizar los contactos, eso ha sido similar, ¿no? Porque al final, el cómo ha vivido la pandemia cada país, pues no ha habido grandes diferencias, ¿no? Todos hemos sufrido más o menos, mayor o menor, ¿no? Y luego en la parte de teletrabajo, pues evidente, ¿no? Un cambio cultural en una primera fase. Hemos llegado a hartarnos de teletrabajo o a emborracharnos de teletrabajo, ¿no? Y yo creo que tenemos que pasar esa resaca de todo teletrabajo, volver a un mundo presencial con parte híbrida, que eso también lo tengo claro. El teletrabajo aporta muchas ventajas y cómo eso, marcado en un ámbito de colaboración y en el que usamos la tecnología de una forma eficiente, ¿no? Porque ahora mismo, pues creo que este emborrachamiento del teletrabajo hace que palmemos un Teams con otro y no saquemos tiempo para trabajar o para pensar o para reflexionar, ¿no? O saturemos a los equipos con miles de reuniones porque como ahora puedo hacerlas. ¿Y cuándo pienso? ¿Y cuándo reflexiono? ¿Y cuándo hablo con alguien de mi equipo sin un team? ¿No? Cosas que yo creo que hemos perdido de esa presencialidad y que nos toca reflexionar, ¿no? Pero van más allá de la tecnología. La tecnología ha funcionado bien, nos hemos adaptado a ella, quizá porque ya la teníamos o ya la estábamos usando y no hemos tenido que correr, y eso ha sido un acierto. La VPN pues ha sido ya no es una cosa rara en una compañía, es un commodity más, ¿no? Yo creo que estamos en el momento de superar esa tecnología y pasar a una cultura de un trabajo más eficiente en base a teletrabajo. Gracias, Juan Manuel. Y por último, Jorge, porque vamos ya un poquito fuera de tiempo,
A ti te voy a preguntar un poquito por vosotros tenéis todo el ciclo, entiendo, ¿no? Desde producción primaria dentro del Grupo Pradesa, porque como os comentaba al principio. También en esa parte primaria y ese link de producción, entiendo que siendo parte del mismo grupo no habéis tenido especiales dificultades durante la crisis, pero no sé si todos los temas, pues, por ejemplo, de estándares de certificación, etcétera, ¿cómo habéis sufrido o cómo habéis abordado o cómo habéis afrontado todo esto, ¿no? En temas de calidad, ¿os han ayudado las herramientas digitales para predecir posibles problemas a futuro? A ver, ¿O qué la opinas? verdad es que, pues, marzo fue un mes totalmente caótico porque no había ninguna herramienta que fuera capaz de predecir. O sea, al final nosotros pues optas te fijas sobre todo en el país vecino, en Italia, y veías que, bueno, la gente vaciaba los supermercados, entonces lo que haces es te pones a producir todo lo que te dé la fábrica para no desabastecer a tus clientes. Entonces, sí que, por ejemplo, pues el cambio drástico que tuvimos fue a nivel de medidas de protección de personales, que al final tienes que separar las líneas, que la gente tenga una distancia mayor, a nivel de comedor, pues que tienes que hacer unos cambios físicos y estructurales que todos los usuarios, los que estábamos aquí, nos costaba un poco, te cuesta un poco, ¿no? El decir, ay, ahora no puedo hablar con nadie, tengo que comer en 15 minutos, estoy un poco con las mámparas, pero sí que nos dimos cuenta principalmente de a nivel de lanzamiento de productos o de altas de productos en clientes, que eso seguro que nos pasa a todos, que tenemos muchos procedimientos a veces innecesarios. O sea, cuando todo va bien, hay todo lo que es una burocracia para dar de alta un producto, para poder ofrecer un producto en el que te das cuenta que puedes tardar meses. Y cuando tienes una pandemia, es que la alta de producto se da en 5 minutos. Entonces es cuando te pones a pensar, ¿por qué ahora estamos lanzando un producto o tienes un producto que no tienes en el lineal, lo necesitas y me lo das de alta en un día y antes tardamos meses a poderlo dar, ¿no? Entonces sí que esto nos ha ayudado a todos a un poco eliminar parte de la burocracia para ser más ágiles en el día a día en nuestro sector. Y bueno, sobre el tema de el teletrabajo, pues la verdad es que aquí, salvo que no había portátiles ni webcam en el mercado para poder comprar, pues tampoco tuvimos mucho problema porque, bueno, como decía Juan Manuel, el tema de la VPN, pues ya hasta la orden del día es algo normal. Ya entre nosotros es una cosa más. Muchas gracias, Jorge. Tenemos una pregunta de los asistentes muy rápida. Si quieres te la hago a ti, Miquel, si te parece bien. Hola, muy interesante la sesión. Me gustaría saber cómo veis el COVID desde el punto de vista de si es una crisis, entiendo que quiere decir negativa, irresoluble, o una oportunidad para la adopción de tecnologías, entiendo que quiere decir. ¿Cómo ves? Evidentemente ha acelerado todo el tema de teletrabajo, lo has comentado antes también, pero ¿qué ves en general en el desarrollo de tecnologías más allá? De aquí a haber dado un salto cualitativo, me atrevería a decir, ¿no? En las tecnologías o en la toma de decisión de implementar las tecnologías por parte de las compañías. ¿Qué opinas? Yo diría que el sector de alimentación y bebidas ha sido un afortunado porque realmente ha sido de los que han continuado produciendo y no han sido tan afectados por la crisis como otros sectores. Al final, cuando quieres implantar nueva tecnología, realizar cambios, también hay un factor importante de inversión. ¿Vale? Ahora se espera mucho también del tema de ayudas de Europa para ver si podemos pasar de este bache, ¿no? Pero realmente aquí yo creo que el sector de alimentación y bebidas se ha aprovechado mucho para optimizar más si cabe, ¿de acuerdo? Para dar ese salto que comentábamos antes de, bueno, tengo mi planta automatizada, ahora lo que quiero es extraer información de esos datos y lanzarme al mundo de la analítica avanzada y de la parte más de machine learning y inteligencia artificial, ¿no? Y para eso al final lo que necesitas es que tengas una producción detrás que te tire y que tengas un poder de inversión también. Entonces, en ese sentido, yo creo que el sector de alimentación de bebidas ha sido una muy buena oportunidad. Totalmente de acuerdo. La verdad es que suscribo. Yo creo que se ha garantizado gracias al trabajo de estos señores y de todos sus compañeros y compañeras en todas las fábricas de España y, bueno, me atrevería a decir del mundo, ¿no? Y dentro del sector, la verdad es que hemos respondido con ímprobo trabajo. Yo creo que es un tema que se ha dicho teletrabajo, pero también el poder romper, ¿no? Y la rutina, porque hemos trabajado todos inmensas horas interminables durante toda la pandemia. Bueno, por mi parte, nada más. Agradeceros a los cuatro vuestras interesantísimas opiniones. La verdad es que es un lujo contar con un elenco como vosotros. Hemos estado 1 hora y media, creo, un poquito más. Vamos a estar, un poquito menos, perdón.
pero nos podíamos tirar horas aprendiendo de vosotros y la verdad es que os agradecemos nuevamente vuestras aportaciones, que son fantásticas. Entiendo que vuestros datos los podremos facilitar a alguno de los asistentes, porque yo creo que bueno, sois todo un ejemplo a seguir. Óscar, no sé si estás por ahí. Óscar Pierre, CEO de Agility, para continuar ya la jornada, si te parece bien. Bueno, pues yo solo repetir un poco lo mismo que estás diciendo, Eduardo, pues magníficas intervenciones, muy técnicas en ocasiones, pero muy profundas sobre la actividad y la experiencia de cada uno. Agradecerlo mucho, por mi parte ha sido un placer escucharos y aprender de vuestras experiencias. Sé que en 45 minutos y compartir entre 4 pues es difícil que todo eso podamos profundizar, pero yo creo que como idea pues está muy bien y eso, lo que tú has dicho, ¿no? Supongo que todos los asistentes y nosotros mismos y tú mismo desde la FIAP, pues a disposición de cualquier que quiera continuar con este proceso, ¿no? No sé si está Javier para que cierre oficialmente el acto, pero por mi parte, gracias a todos y desde Agility pues os agradezco a la COE y a la CIA pues la oportunidad de compartir con vosotros una sesión tan interesante. Un placer, Óscar. Bueno, pues os parece bien, yo creo que... Sí, parece que Javier no está conectado, pues entonces sí. Yo, si te parece, Carlos, despide tu acto y gracias a todo el mundo de nuestra parte. Bueno, por nuestra parte, desde el punto de vista de FIAP, sin duda el sector está comprometido. Yo creo que todas las tecnologías más avanzadas se han expuesto hoy por parte tanto de Agility como de Bodegas Familiares Matarromera, de Ceralto Zero Foods y del grupo Aldelis también. El sector apuesta por la innovación, el sector apuesta por la digitalización. Me atrevería a proponer una segunda edición incluso de este evento, si os parece bien, Óscar, ya comentaremos, porque yo creo que el éxito ha sido fantástico y en cualquier caso nos tenéis a todos a vuestra disposición. Muchas gracias, cuidaros mucho y esperamos vernos pronto. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego.